¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Gerardo Lozano Valderas. Él es médico cirujano por el TEC de Monterrey con especialidad en cirugía general y laparoscopía en el programa multicéntrico del TEC Salud. Además tiene una subespecialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular en el Hospital Español con aval de la UNAM. Posteriormente, Gerardo cursó un fellowship en cirugía endovascular y de aorta compleja en el Hospital Clínic de Barcelona con aval de la Universidad de Barcelona, además de estar certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía General y por el de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, así como de la Sociedad Europea de Angiología y Cirugía Vascular y de la Society of Vascular Surgery. Actualmente es profesor clínico de pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y su práctica la tiene actualmente en el Hospital Zambrano Elión del TEC Salud. Y justo nos acompaña para platicar un poco de todas estas ramas de su subespecialidad. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Y justo, pues, eres la primera persona que tiene estos grados académicos en el episodio. Nos habíamos tardado con dar con alguien con tanto grado académico o tan subespecializado. Ya no sé si es sub o súper especializado por el tema de toda la formación que le diste a este tema. Y antes de hablar qué tipo de enfermedades atiende un angiólogo, me gustaría saber, pues, el detrás de en qué momento decidiste, porque supongo que entrando a medicina no es como que tenías pensado en terminar en angiología, o si es así. No, no es así. De hecho, la angiología creo que es una especialidad que todavía no se conoce mucho. Incluso entre los mismos colegas, muchos no saben qué referir con el angiólogo o quién se encarga de ciertos padecimientos que vemos nosotros. Entonces, la verdad es que yo, durante mi trayectoria ahí por la carrera, al final, en el internado, que vamos en las rotaciones clínicas, en ese momento, ya en el último año, yo pensaba que iba a ser cardiólogo. Siempre dije que iba a ser cardiólogo. Me gustaba ahí todo lo de la circulación del corazón y demás. Pero en la rotación clínica de cirugía general, yo la hice en el Tecnológico de Monterrey y rotamos en el Hospital San José. En ese momento solamente estábamos ahí. Me asignaron como tutor al que era en ese momento el director de cirugía. Un cirujano que estaba muy ocupado, que tenía 3, 4 cirugías diarias y a mí me gustaba mucho estar en quirófano todo el día. Entonces ahí empecé a migrar un poco de la cardiología hacia las artes quirúrgicas, hacia la cirugía. Ya terminé medicina y apliqué para estudiar cirugía general. Y entré a cirugía general también ahí mismo en el Tecnológico de Monterrey, en el San José. Y el director del programa en ese momento era un cirujano vascular. Y era un cirujano vascular que quería que todos los residentes de primer año rotáramos con él para que conociéramos, más bien para él conocernos a nosotros como personas, a sus estudiantes y ver quiénes eran las personas que estaban formando, ¿no? Él decía, pues a mí no me interesa tener un R1 porque no me va a servir como para hacer mejor mi trabajo, ¿no? Como cirujano vascular, pero me interesa conocer a las personas que estoy formando, entonces quiero que rote el residente de primer año conmigo. Y ahí me gustó lo que hacía él como cirujano vascular. Fue cuando empecé más o menos a conocer. Ya después en el programa de cirugía del Tecnológico de Monterrey son 5 años. Y tuve oportunidad de volver a rotar con él en el tercero y cuarto año. Y en el quinto año me fui a al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ya más especificado o más dirigido a cirugía vascular. Pero todo empezó así. O sea, yo quería ser cardiólogo y luego, al rotar como estudiante de medicina en cirugía, me gustó la cirugía y entré a cirugía y ahí conocí al doctor que es cirujano vascular, que fue como que el que me orilló más a estudiar esto. ¿Cuántos años, considerando que son 7 de medicina, 5 de cirugía y después? Son 7 de medicina, 5 de cirugía, 3 de cirugía vascular y ya después son las altas especialidades y demás. Ok, perfecto. Y ahora sí, resolviendo esta pregunta, porque justo seguro los que están escuchando el tema de angiólogo, seguro hay muchas áreas, pero si pudiéramos hablar a lo mejor del top 5, top 10 de padecimientos que puedes atender o que sueles atender, ¿cuáles son los más frecuentes? En resumen, así a términos generales, bueno, angiología son los profesionales de la salud que estudian y tratan los padecimientos de venas, arterias y linfáticos. Si ponemos cuáles son los padecimientos más comunes de estos sistemas, pues son varices, enfermedades o oclusión arterial aguda, crónica, pie diabético, accesos para hemodiálisis. Básicamente creo que eso es lo que más hacemos. Accesos vasculares, varices, pie diabético. Yo creo que eso.
¿Y en qué se diferencia, no se tome mal, de este tipo de procedimientos de un cardiólogo que hizo interna y a lo mejor después intervencionismo o de un trauma que después hizo pie? ¿Cuál podría ser el diferenciador o qué tipo de casos ves más diferenciándolos de ellos? En teoría, los cardiólogos intervencionistas tratan las coronarias exclusivamente. Algunos cardiólogos, sobre todo en otras partes del mundo, se acostumbra más que el cardiólogo también entra a carótidas o algo de periférico. Depende más o menos de dónde haya sido la formación, es lo que tratan. Pero es solo un abordaje endovascular para hacer este tratamiento, ¿no? Los traumatólogos ven más la parte osteomuscular, no se meten tanto con circulación y con tratamientos médicos para la circulación, ni venas, ni arterias, ni edemas, ni linfáticos. Es algo como más estructural. Creo que eso es la gran diferencia. O sea, nosotros vemos solamente la parte de circulación. En teoría somos los encargados de ver todo lo que tenga que ver con venas, arterias, del corazón para afuera. O sea, excluimos exclusivamente coronarias, que es lo que tratan los cardiólogos. Y nos quedamos hasta la base del cráneo. O sea, tampoco nos metemos al cerebro. Que ahí entra el tema de neurocirugía, a lo mejor con la embolización de tumores y demás, ¿no? Exactamente. Ahí neurocirugía o los neurocirujanos intervencionistas son los que se meten en esa zona. Ok. ¿Y en pie, entonces podría ser un equipo multidisciplinario cuando es un abordaje de pie diabético? Habitualmente así trabajamos. De hecho, yo estoy en el Hospital Zambrano y cada vez que llega un paciente con pie diabético se hace un abordaje de todos. Del internista, del cardiólogo, del cirujano vascular, del traumatólogo especialista en pie. Hacemos un equipo de todos y entre todos abordamos qué es lo que hay que hacer con ese paciente. Y el seguro de gastos médicos mayores, a lo mejor que como ya yéndonos a esa línea, también suele aceptar este tipo de abordajes. Es decir, no hay como, oye, porque hay 5 médicos para abordar una patología. ¿No hay ningún tema ahí? No, porque está muy justificado cuál es el papel o el trabajo de cada uno de los especialistas que está ahí. O sea, el traumatólogo no se va a meter más que en ver músculo, hueso y posición y descargas y plantillas y este tipo de cosas, ¿no? Internista hace el abordaje de parte de la diabetes, igual con el endocrinólogo, el cardiólogo, la valoración preoperatoria. Entonces, está muy establecido qué hace cada quien y no es como que el seguro pueda decir, es que esto lo pudo haber hecho esto. No sucede. Ok. Y para puntualizar, ya creo que manejaste un poquito la respuesta, pero ¿cuál es la diferencia entre cirugía vascular y endovascular? ¿Es nada más el tema de corazón y cerebro? ¿O hay alguna otra diferencia en cuanto a procedimientos? No, mira, el nombre completo de la especialidad es angiología, cirugía vascular y endovascular. Ese es el título que nos dan aquí en México y así es como nos certifica el Consejo Mexicano de Angiología. Angiología significa el tratamiento médico de todas las enfermedades que tengan que ver con venas, arterias y linfáticos. Es la investigación, o sea, de la enfermedad y el tratamiento médico, que no tiene que ver con cirugía. Cirugía vascular es la parte quirúrgica correctiva, donde hacemos bypasses, donde hacemos afenectomías o cosas quirúrgicas. Y cirugía endovascular es la parte de mínima invasión de cirugía vascular. Es lo que tiene que ver con cateterismos y todo lo que se reduce a hacer los procedimientos por adentro de las venas y arterias. Y en este tema endovascular, yéndonos de atrás hacia adelante, ¿qué tipo de patologías ves en cuanto a endovascular? ¿Trombosis venosas profundas de todos niveles o es algo más también acotado? Sí vemos de todas partes. O sea, hablando específicamente de lo que mencionas de trombosis venosa profunda, lo más común es que nosotros como cirujanos vasculares o como angiólogos entremos a ver las trombosis periféricas. O sea, antes de que se haga una embolia pulmonar, que también las tratamos nosotros. ¿A qué me refiero con trombosis periférica? El 90% o más de las trombosis que suceden en el cuerpo inician en las piernas, por ejemplo. Entonces ahí es donde entramos nosotros a ver el tratamiento. Y nuestro objetivo va a ser que no se extienda esa trombosis, que no migre, que no se haga una embolia pulmonar, que no se vayan hacia los pulmones u otra parte, ¿no? Ese es como nuestro papel. Si cuando encontramos el paciente que tiene la trombosis venosa profunda ya tiene una embolia pulmonar, pues también nos encargamos de evitar que siga moviéndose ese trombo hacia los pulmones, o sea, con filtros de vena cava o algún tratamiento específico ahí para ayudar a controlar eso. O si no, de remover cuando hay una gran cantidad de trombos en las pulmonares, de también ayudar ahí. La tromboembolia pulmonar se divide en masiva y submasiva. Entonces, cuando son masivas es cuando tenemos que entrar. Habitualmente se hace por mínima invasión, o sea, un cateterismo en la parte de hemodinamia o endovascular, para tratar de liberar la presión y ayudarle ahí a todo el sistema. Entonces, sí, vemos específicamente, hablando de trombosis venosa, vemos la trombosis venosa de todas partes, menos
de cerebro o corazón. Y en el tema pulmonar, ahorita que lo mencionas, y disculpa mi ignorancia, pero no estoy en ese nivel. Yo estoy en hospital, pero no me ha tocado estar involucrado en una trombosis pulmonar masiva o no sé cuál otro término utilizaste. Uh-huh. ¿Qué tanto tiempo tienes de ventana? Digo, porque sé que en el infarto pues tienes una hora, la hora dorada, que hasta un programa había acá en Monterrey, no sé si te tocó verlo. Sí. Pero en el tema pulmonar, que es, creo yo, más crítico, tú sueles estar de guardia físico, estás por llamada. ¿Cómo es para los que estén a lo mejor del otro lado diciendo, oye, ¿haré o no lo haré? ¿Cómo es el estilo de vida en cuanto a eso? Afortunadamente, las embolias pulmonares masivas son muy raras. Es algo que casi no sucede. El estilo de vida del cirujano vascular no es tan demandante como parece. O sea, nuestras urgencias sí son unas urgencias inminentes que tienes que estar ahí en 5 minutos porque si no nos puede ir mal, ¿no? Pero las urgencias inminentes son rupturas de aneurismas de aorta o trombosis agudas, que ahí sí nos da un poco más de tiempo para tratarlas. Estoy hablando de arterias. En la parte venosa, casi todo lo venoso puede esperar, salvo las embolias pulmonares masivas, que también tienes ahí un lapso de tiempo que hay que darle un poco de soporte al paciente y con eso pasarlo a la sala de hemodinamia y ya. Entonces, si tú me preguntas a mí cuántas veces tengo que ir al departamento de urgencias en un mes, son pocas. O sea, a lo mejor una vez al mes o a lo mejor hay meses donde no nos paramos y hay meses donde vamos 3, 4 veces. No es tan demandante en cuanto a urgencias. Urgencias que se tengan que tratar inmediatamente no es tan habitual. Ok. Es más lo programado a lo mejor de un día para lo otro quizá o se detecta y se programa luego. Exacto. Como si fuera una fractura de trauma. Exacto. Eso es mucho más común. O sea, que llega una trombosis venosa y la puedes tratar. Le inicias el tratamiento médico en ese momento y al día siguiente ya puedes hacer el tratamiento quirúrgico. Casi todo es así que se puede programar al día siguiente. Para los que pasamos por el hospital, en temas un poquito más técnicos y a lo mejor sin decir la receta tal cual, pero ¿cuándo se decide por ir por un tratamiento con RTPA a retirar el émbolo, a poner un stent? ¿Cómo poder diferenciar a lo mejor a quien nos escucha o que esté en estos últimos años de medicina que diga, oye, ¿por qué a este paciente le pasaron RTPA? ¿Por qué a este paciente lo heparinizaron? ¿Por qué a este lo intentaron retirar el trombo? ¿O a quién le ponen un stent? ¿Cómo poder diferenciar? ¿Es por la edad? ¿Es por la condición de la vena? ¿Cómo poderlo entender? Estrictamente, indicaciones para hacer una trombolisis o para ir a retirar un trombo, indicaciones absolutas solamente hay una, que es una flegmasia cerúlea. O sea, cuando está comprometida la extremidad porque es tanto el edema que también hay un compromiso de la circulación arterial en una trombosis venosa, por ejemplo. Esa es la única indicación que tenemos para que sea algo así trombolizar, ¿no? Pero hay un montón de indicaciones relativas. Habitualmente pacientes jóvenes, o deportistas, pacientes que todavía se van a embarazar. Procuramos hacer un tratamiento donde removemos el trombo porque la evolución a corto plazo es mucho más rápida. ¿A qué me refiero con esto? Los últimos estudios dicen que si yo quito un trombo o hago trombolisis a un paciente, en el episodio inicial agudo, el paciente al día siguiente de que sale o ese mismo día que sale de su procedimiento va a estar prácticamente resuelto. Se va a sentir como si no hubiera pasado nada. Obviamente anticoagulado. Anticoagulado, pero ya no va a traer el trombo. Entonces se deshincha la pierna, ya no tiene síntomas, se puede ir a casa en 2 días. Es algo que se resuelve muy rápido. Pero este estudio demostró que a los 6 meses el resultado es el mismo. Entonces, si yo hubiera anticoagulado solamente a ese paciente o si lo meto a hacerle trombectomía o trombolisis, estoy hablando de trombosis venosa periférica, el resultado va a ser igual. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? En pacientes jóvenes que son activos, que tienen que regresar a trabajar, que son de bajo riesgo, que no tienen cirugías recientes, que no tienen tanto riesgo de sangrados importantes que le vayan a comprometer otras cosas, ¿no? Ok. O sea, sí es 100% personalizado de saber para dónde te vas porque hay muchos factores que tomar en cuenta. Sí. Y no depende propiamente de si hay ingreso económico o no. No. Sí es un factor que se toma en cuenta, pero habitualmente no. Es una suma de factores que tú tienes que analizar el paciente completo, así que qué tiene que hacer y qué está pasando en su vida en esta etapa y qué le va a hacer mejor beneficio y demás, ¿no? Es una receta compleja. O sea, no te puedo decir yo, llega un paciente y... Sí, no es un algoritmo que dijeras tú. No está tan claro. Okay. Ahora,
A lo mejor esta pregunta no se puede responder por el tipo de hospitales en donde rotaste, pero al ir a México probablemente sí viste este contraste entre el sector público y privado. Y no es para tirarle a mal al sector público, pero sí es mucha la diferencia de la posibilidad de abordajes en este tipo de pacientes de lo público que casi no tendrán acceso a lo mejor versus el privado, o en tu experiencia en este alto nivel de especialidad, los pacientes sí pueden recibir este tipo de tratamientos en la vía pública. También en los hospitales públicos, afortunadamente, como está tan especializado esto, sí, el tratamiento está muy estandarizado. A lo mejor para cosas no tan significativas como una insuficiencia venosa, que es la enfermedad que causa las varices, por ejemplo, ahí sí varía mucho. Entre un hospital público actualmente todavía se siguen haciendo safenectomías convencionales y cosas así. Y en los hospitales privados ya prácticamente no. Solamente se hacen ablaciones con láser o otras técnicas nuevas ahí con cianocrilato y demás. Entonces, para cosas así que no son tan trascendentales, sí varía mucho. Pero si hablamos de cosas más complejas, por ejemplo, un aneurisma de aorta, prácticamente a todos los niveles ya tienen acceso. O sea, Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, todos tienen algún centro de concentración donde resuelven esto con la mejor tecnología como lo harían en Estados Unidos. Ok. Digo, para aquellos que... digo, yo soy defensor de la alta especialidad en el IMSS. Sé que la base es compleja y es todo un tema, pero pues aquí tenemos la 34, que seguramente para ti es referente y a nivel mundial tiene premio de calidad y demás. Y es donde muchos dicen, bueno, pues ese tipo de patologías sí se atienden prácticamente igual. Dentro de las trombosis manejabas el tema de stents. En su momento, digo, yo me gradué hace ya como 12 años y entiendo que fueron evolucionando los stents a lo mejor, no sé, de hace 15 años, 5 años, van bajando y van cambiando las cosas. Los stents hoy en día son para toda la vida, como antes, porque hasta donde entiendo antes, pues ahí los ponían y con ese te morías, ¿no? Sí, siempre han sido así y los stents no se pueden retirar. O sea, sí los dejas y ahí se quedan toda la vida, pero no duran toda la vida. En patologías arteriales, por decir de extremidades inferiores, si nosotros vamos y ponemos un stent, hay pocas indicaciones para ir a destapar una arteria de forma endovascular o hacer un puente. O sea, no porque yo vea una arteria tapada significa que tengo que ir a destaparla. Son 3 indicaciones básicamente: que un paciente tenga dolor en reposo, que tenga una herida que no cicatrice o que no pueda caminar más de 200 metros, ¿no? Entonces, si el paciente entra en esas 3 indicaciones de cirugía, yo voy y le propongo destapar las arterias. Pero destapar las arterias no significa que yo le asegure al paciente que la arteria se va a quedar destapada por siempre. Mi objetivo va a ser quitar el síntoma. Entonces, quitar el síntoma o la herida que no cicatrice o quitarle el dolor y ayudarle a caminar un poquito más. Entonces, nosotros hacemos la angioplastía, que es abrir la arteria, ponemos un stent y nuestra apuesta es que ese stent va a quedar permeable hasta que la herida cicatrice, por ejemplo. Ya después, si se tapa, ni se va a dar cuenta el paciente, porque ya la herida le está requiriendo mucho más oxígeno al paciente de lo que requiere un pie que no tiene heridas. Entonces, ahí es cuando se despiertan o desencadenan los síntomas. El paciente que no tiene heridas no tiene síntomas porque no requiere tanto oxígeno, entonces no hay tanta demanda. ¿Cómo es? Entonces, para fines prácticos, a quien le ponen un stent se va a la morgue con todo y stent. No hay... En su momento, yo creo haber recordado algún radiólogo intervencionista que decía, te podemos poner unos que luego se pueden retirar y se pone otro. Los stents no se pueden ni retirar supongo que por el peligro que puede producir retirarlo, ¿no? Sí hay ocasiones en las que lo retiramos, pero son casos muy extremos. O sea, prácticamente no se utiliza. No se retiran, pero sí se puede poner un stent adentro de otro stent. O sea, para abrirlo y excluir el stent previo y dejar un stent nuevo ahí adentro, que luego va llenando de stents la arteria, ¿verdad? Y cada vez la hacen más pequeña, pero sí funciona y sí se hace así. Y puntualizando con el filtro vena cava, ¿esos también son para siempre o esos sí existen algunos? Me tocó a mí llegar a ver en intervencionismo que eran como paraguas invertidos. Así es. Estoy hablando de cuando llevé rayos hace 12 años. Hoy en día siguen siendo igual, los materiales han cambiado, son... Prácticamente ahora existen un par de filtros permanentes, pero ya no se utilizan. Los filtros siempre son recuperables. Pero también hay que analizar bien al paciente. Si llega conmigo un paciente que tiene alguna enfermedad, no sé, terminal, no sé, algún tipo de cáncer y tiene una trombosis, entonces yo le pongo un filtro para que no sea este paciente no desarrolle una embolia pulmonar. Un paciente así, yo sé que se lo va a poner, ya no se lo va a quitar nunca.
Pero para todo el resto de pacientes, todos los que trombolizamos, los que hacemos trombectomías, los que ponemos un filtro por alguna embolia pulmonar que no podemos anticoagular por alguna cirugía, pacientes embarazadas que tienen una trombosis y se hacen embolia pulmonar y pues no las puedes trombolizar porque están embarazadas. Ahí siempre lo ponemos pensando que lo vamos a retirar. ¿Y el abordaje tiene algún tipo de complicación o es frecuente la complicación de, porque supongo que se agarra de las paredes vasculares y al retirarlo hay algún, te ha tocado o es muy frecuente, poco frecuente el riesgo de sangrado? Es poco frecuente el riesgo de sangrado, pero sí hay complicaciones con los filtros. Los filtros son, como tú bien lo mencionas, un paragüitas que las patas están haciendo fuerza contra la vena cava todo el tiempo. Y esas patas que son muy finas están... pues esa fuerza pues está atravesando la vena cava. Eventualmente la vena cava tiende como a comerse la patita del filtro y queda adentro endotelizada, le decimos nosotros, la pata adentro de las paredes de la vena. Entonces, entre más tiempo dejes el filtro ahí, más vas a batallar en quitarlo. Pero siempre es mejor quitarlo que dejarlo ahí, porque si lo dejas ahí, luego vas a tener que anticoagularlo y así como se siguen abriendo las patitas, luego pueden perforar intestino y hacer una fístula y se convierte así en un problema un poco más serio. O sea, es decir, quien traiga este filtro tampoco deberías ponerse a lo mejor a golpes, a caídas, a algún deporte de alto contacto por el riesgo de que pase algo, ¿no? Es un poco difícil que nosotros haciendo algo modifiquemos ese filtro. Es más por la fuerza constante que está haciendo la pata que ahí despacito se va metiendo a lo que está ahí alrededor. Pero no por un golpe y eso no, porque son flexibles, entonces no se entierran. Es más como esta gota que perfora la piedra. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo se puede mejorar el tema de la salud vascular? Y sé que seguramente ese es un tema bien delicado porque quienes estamos en el área de la salud vemos cómo, o al menos de mi lado, que ejerzo todavía medicina general, y le explicamos cuando toca un paciente que le dices que tiene diabetes y que le explicas que a largo plazo, hablando 20 años, van a haber tantas complicaciones para ver si logras entender que cambie su ritmo. ¿Qué podríamos nosotros como médicos generales y a lo mejor todos los médicos que no somos de tu área deberíamos de integrar en este discurso o en este seguimiento, incluso para medicina familiar, de cómo mejorar la salud vascular en estos tipos de pacientes o en general? Como lo más común son los problemas de venas, insuficiencia venosa, lo más importante es recomendar a los pacientes, lo que queremos evitar aquí son trombos, úlceras o estasis venosa. O sea, necesitamos que la sangre esté moviendo. La sangre que no se mueve se trombosa o va a ser algún problema, una úlcera, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que recomendar a los pacientes? Siempre moverse un poco es lo primero que recomendamos. Caminar o nadar 30 minutos al día son los mejores ejercicios para las venas. Después de esto, utilizar compresión. Prácticamente todo mundo debería utilizar medidas de compresión baja. Las personas que estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo de pie o viajes largos y demás, todo el mundo deberíamos de tener un par de medidas de compresión y utilizarla en ciertas ocasiones, ¿no? Y también cierta compresión. El sobrepeso es terrible contra las venas, por ejemplo. Todo el peso extra que nosotros tengamos en el cuerpo le va a hacer daño a las venas. Así sea peso nuestro como sobrepeso o ir al gimnasio a hacer muchas pesas, eso también se traduce en pacientes susceptibles que tienen antecedentes de varices en la familia, van a salir un poco más de varices. En resumen, moverse, ejercicio, compresión, una dieta saludable es lo mejor para la salud venosa. Para las arterias, lo que siempre tenemos nosotros que procurar decir a los pacientes es: pacientes fumadores tienen que dejar de fumar. El cigarro hace un daño muy, muy evidente a las arterias. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar de que yo fumé de niño. Bueno, no de niño, no sé, cuando era joven. Dejé de fumar hace 10 años, entonces pues ya no pasa nada. Pues a lo mejor se recupera o bajan los riesgos de cáncer de pulmón y demás. Pero el daño que hicimos a las arterias, ese no se quita, ese ahí está. Es un riesgo de aneurismas, es un riesgo de oclusiones arteriales. Entonces, entre más podamos lograr que los pacientes dejen de fumar, es mejor para las arterias. Ok. El tema de la alimentación, y te lo pregunto porque en algún momento me hizo un ultrasonido por alguna situación y un buen amigo, Julio Hernández, me dijo: oye, aquí viendo tus arterias se ven un poquito calcificadas. Y le dije: caray, pero pues si yo me checo cada 6 meses colesterol y triglicéridos y nunca salen alterados. Me dice: no, es todo un tema, ponte a estudiar porque pues seguro hay más factores que llevan calcio a las arterias. Por eso te hago la pregunta como puntual. Incluso teniendo buena salud, las arterias van envejeciendo. Porque yo tengo 35 años y eso me lo dijo hace unos 3, 4 años. Y dije: caray, si desde los 30 ya estoy así. Y me dijo: cuídate porque pues si ya estás ahorita, que haces ejercicio, duermes, en teoría comes bien,
qué te espera a los 60, pues empieza a buscar los antecedentes ayer o familiares. También seguro hay, o sea, aunque hagas todo bien, como quiera eres susceptible a. Sí, prácticamente todos a partir de los 30, incluso antes, empezamos a formar ahí pequeñas calcificaciones, sobre todo en las zonas de turbulencia de las arterias, la bifurcación carotidia, en la trifurcación de la pierna. Se empiezan a formar calcificaciones ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de no tener más riesgos. O sea, antecedentes de diabetes, pues cuidar la dieta y poner atención si ya tenemos un diagnóstico de diabetes, controlarnos y medicamentos y demás, tabaquismo, evitarlo. Presión arterial alta también hay que tenerla controlada. Son las cosas que nosotros podemos modificar, pero nunca vamos a estar libre de riesgo. Como te digo, todos a partir de los 30 vamos a tener alguna plaquita ahí en alguna arteria. Bueno, pues yo ya me apunté ahí. Y el tema que decías de las medias, yo que paso en consultorio a veces 6 horas, yo sí uso. Yo las conocí en urgencias. Mi hermano es trauma y me decía, ponte esas cosas porque te van a aliviar un chorro en las guardias. Y desde ahí ya, o sea, pues inevitablemente estás en oficina o en consultorio o estás un rato ahí, 3, 4, 6, a veces 10, 12 horas. El comentario que normalmente yo escucho a los pacientes es que son muy calientes. Le digo, no, o sea, la verdad es que a lo mejor al principio sientes raro el tener unas medias o unas calcetines de compresión. Digo, pero después de que lo usen, o sea, una semana o 2, ya no vuelves atrás. Yo les explico eso y además que también siempre que lleguen de trabajar, cierta población que atiendo son obreros que son de 12 por 12. Y le digo, lo primero que hace, o sea, lo primero que te recomiendo que llegues a casa es sube las piernas con algún grado de inclinación a la pared, al menos 20 minutos para que se descargue todo lo que se pueda y usa las medias. Digo, y me da gusto que lo digas porque pues es algo que inevitablemente todos deberíamos de utilizar. Y la pregunta complementaria sería, ¿qué cosas deberíamos evitar para no dañar la salud vascular? Entendiendo que ya mencionaste sobrepeso, tabaquismo, la falta de movimiento. ¿Hay algo más que podríamos hacer para evitarlo el daño? Lo que dices de la media creo que es clave aquí. Yo prácticamente todos mis pacientes, bueno, nadie quiere usar medias. De los pacientes que yo tengo con insuficiencia venosa, que es la gran mayoría, el 90% me va a decir, yo no voy a usar medias. Y siempre la justificación es que no las tolero, que están muy apretadas, que hace calor y demás. Pero tal cual lo que tú dijiste es lo que yo les digo a ellos. Es cuestión de acostumbrarse nada más. Es como traer cualquier otro calcetín normal. Tú te lo pones y te vas a sentir también que no vas a querer dejar de utilizarlas. Eso es lo que yo les explico a los pacientes. De hecho, las compresiones que utilizamos o que requerimos para prevención de problemas vasculares es la compresión más bajita. Las compresiones altas, las medias estas que aprietan mucho y que se batallan mucho para poner y demás, realmente son para problemas más serios del linfedema o cosas que no podemos tratar de otra forma, úlceras y demás. Pero para cuestiones preventivas, no. Sí, claro. Y además yo les recomiendo siempre que vayan a Sanborns, yo ahí las compro y están como en 350 o 400 pesos. Tienen una vigencia, también les explico, que pues a lo mejor duran entre 6 meses, 1 año y sus cuidados generales. Pero en general para el diario son muy cómodas. Y además, digo, yo he visto algunos cardiólogos en el hospital y los distingues porque son como con este lineado perfecto. ¿Alguna otra cosa aparte de eso? Mencionabas media hora. ¿Cómo le hace? Porque ese número también lo usó y la edad, la doctora Carla, una geriatra, que decía que a partir de los 30 pues vamos en declive, pero 30 minutos de ejercicio al día parece algo imposible. ¿Cómo logras que alguien cumpla con ese objetivo? Yo siempre les digo que no lo vean como ejercicio. O sea, lo que yo quiero es que se muevan. Por eso digo caminar o nadar, lo más tranquilo. No me interesa que corran bicicleta ni nada muy, muy demandante. Siempre les digo yo, véanlo como que es un paseo en un parque. O sea, váyanse al parque a caminar, pero no quiero que caminen para sudar y cansarse y demás. Simplemente hacer el movimiento de dar el paso. Toda esa mecánica del movimiento de la deambulación es lo que hace que la sangre en las venas fluya. Igual eso es lo que exige un poquito más de oxígeno a los músculos de la pierna. Entonces ahí estamos ayudando a las dos cosas, tanto a las venas para que la sangre regrese, como a las arterias que le exigimos un poquito más de oxígeno. Entonces se abren pequeñas arterias y es lo que hace que no tengamos, en los casos de una insuficiencia arterial aguda, que no sea tan significativa y que tengamos vías como alternas de irrigación a la pierna. O sea, más que ejercicio sería alguna actividad física diaria y agarrándose de ese camino. En algunos hospitales vemos en las escaleras que las promueven el uso, llevas tantas calorías, llevas tantos pasos. Algunos fisios
también recomiendan el tema de los 10,000 pasos, que luego por ahí buscando se encontré que fue algo que los japoneses implementaron como para promover el tema de que al menos des 10,000 pasos. Entonces, tan solo mantenerse activo, por ejemplo, usando las escaleras, a mí me causa conflicto en el hospital cuando alguien sube un piso en el elevador y siempre las escaleras están al lado del elevador. ¿Sí tiene algún impacto el promover el uso de este tipo de micro o pequeños esfuerzos? ¿O en realidad ese tipo de cosas no podría ayudar? No, sí tiene mucho impacto. Yo siempre les digo también, no busques estacionarte en la puerta del elevador para subir por el elevador al consultorio, no. Estaciónate un poco más lejos y esa caminata en lo que llegas a la escalera y subir por la escalera, todo eso suma. Todo eso es importante porque lo que queremos hacer es que la sangre se esté moviendo todo el tiempo. Claro. Y para quienes solo lo están escuchando y a lo mejor no han investigado, este tema que mencionas de las piernas y el movimiento de contraer los gemelos o el chamorro, como muchos lo conocen, es porque por dentro las venas, y corrígeme si me equivoco, pero cada cierta distancia tienen unas válvulas invertidas que cuando la sangre va hacia abajo, se comprime el músculo y la avienta hacia arriba y van subiendo como por etapas o escalones, ¿no? Por eso el tema de recomendar el moverse incluso sentado. Yo les recomiendo levantar los pies y contraer un poco los gemelos, ¿no? Exactamente. Justamente así es. Nosotros consideramos el corazón de las venas a los chamorros. Nosotros decimos, el corazón prácticamente no influye en nada en que la sangre regrese a él. O sea, la sangre la está bombeando por las arterias, pero para que regrese el corazón de las venas son los músculos de los gemelos o los chamorros. Cada vez que nosotros nos movemos, como tú bien dices, ese músculo exprime literalmente las venas y hace que la sangre se expulse hacia arriba, justamente por esas válvulas que tenemos. La válvula hace que la sangre no se vaya más distal o más lejana del corazón, hace que se vaya en dirección al corazón. Cuando es al revés, cuando tenemos un reflujo, pues ahí ya es un tema que tenemos que, eso se llama insuficiencia venosa, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando hace poco. Pero habitualmente así es. ¿Por qué recomendamos el ejercicio? Porque el ejercicio es lo que hace que la sangre se mueva por las venas. Porque por las arterias inevitablemente va a llegar, Por ¿no? las arterias va a llegar. El corazón se va a encargar de que llegue a todas partes por las arterias, pero para regresarse no. Ok. Y continuando con el camino de la insuficiencia venosa, ¿cuáles son como los primeros síntomas o signos que alguien puede notar en sus piernas, en sus pies, en los dedos? ¿Qué tipo de síntomas para quien esté escuchando y diga, oye, pues yo tengo eso, tendré que ir contigo? ¿Qué es lo que puede o suele sentir alguien quien empieza con, y si es que existen grados de insuficiencia venosa? Lo más común y que prácticamente nadie relaciona con insuficiencia venosa es comezón. Y es porque la piel se reseca mucho. Es el primer dato. Hay resequedad de la piel y empiezan con comezón. Y nadie lo relaciona. Todo el mundo se pone crema humectante y nada más. Y sí, ese es el tratamiento. Lo que hay que hacer es humectarlas. Pero es el primer dato. Después de eso, tenemos que ver antecedentes familiares. Porque como te dije, el 78-80% más o menos de los casos de los pacientes que tienen insuficiencia venosa es por herencia. Entonces, si en la familia tenemos antecedentes, no necesitan ser papá y mamá, pueden ser abuelos o tías o demás, es importante también prestar atención. Si hay pequeñas venitas de las famosas arañas vasculares que vemos en las piernas y además de eso sienten piernas pesadas durante el día, son síntomas muy vagos los de la insuficiencia venosa, porque no es un dolor que sea incapacitante, es más bien una pesadez o un cansancio de piernas que habitualmente se despiertan en la mañana y todo bien. Y conforme va pasando el día, conforme están mucho tiempo de pie o sentados en sus actividades normales, empieza a aumentar la pesadez de la pierna o se empiezan a hinchar las piernas, que ese es otro grado de la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa sí se clasifica del 1 al 6. Los primeros grados son cuestiones de venitas, el grado 1 son arañitas vasculares, el grado 2 es cuando hay varices. Muchos consideran estas arañitas vasculares como varices, pero es como un paso previo. Las varices son las venas que se ven tortuosas, abultadas en la piel. Esas son las varices. El grado 3 es cuando se hinchan las piernas. En el grado 4 hay algunos cambios de coloración a nivel del tobillo que empiezan a ver como si fueran manchas de sol, café, se llama dermatitis ocre eso. Y los otros grados son complicaciones o úlceras, otras cosas que nuestro objetivo es que no lleguen a esos grados. ¿Y contigo normalmente en qué nivel llegan? Yo estoy en un hospital donde la gente tiende a cuidarse mucho y no le gustan los problemas estéticos. Entonces llegan en grado 1 y 2 la gran mayoría, porque no le gusta tener arañitas y no les gustan tener las venas tortuosas, entonces llegan muy temprano. Algunos llegan grado 3, que se hinchan ahí un poquito las piernas. ¿En el siglo XXI te tocó ver ya a lo mejor otro tipo de epidemiología?
Sí, claro, en el 20 de noviembre. 20 de noviembre, en la Ciudad de México. Ahí sí veíamos úlceras y trombosis y cosas más complejas. O sea, ya tardío. Ya mucho más tarde. Estas personas que acuden en nivel 1 o 2, que a lo mejor haces tratamientos para quitar las arañitas o las varices, una pregunta que a mí me solían hacer en su momento, ya no veo tanto ese tipo de pacientes, pero era, oye, si me van quemando todas las venas, en algún momento me voy a quedar sin ellas y empieza a pasar eso por dentro, ¿tiene alguna repercusión ir quemándolas, si ese es el término? No, eso se llama escleroterapia, que es inyectar las venitas y cerrarlas. Eso se hace para las... Bueno, se puede hacer en cualquier vena. Hay gente que trata el reflujo venoso de las venas más importantes de la pierna con eso. Pero habitualmente lo que se hace es cerrar las venas que se ven, las arañitas vasculares, las telangiectasias, así se llaman. Eso no afecta. Son venas que prácticamente no tienen una función en la circulación. Solamente se ven ahí. Entonces, si nosotros las quitamos, no pasa nada. ¿Y las varicosas ya de a lo mejor de un calibre visible más notorio tampoco repercuten? Siempre que llega un paciente al consultorio con insuficiencia venosa, con varices o así sea, solamente estas arañitas vasculares, hay que pedirles un ultrasonido Doppler venoso. ¿Doppler color? Exacto. Necesitamos ver que el sistema profundo esté bien en las piernas y ver de dónde salen esas venitas que estamos queriendo tratar. Si es alguna vena perforante, estas que comunican el sistema superficial con el profundo, o si son simplemente venas que están ahí en la piel que podemos esclerosar impunemente, pero siempre hay que saber de dónde vienen. ¿Por qué impunemente? Porque es lo que te digo, no tienen una función importante en la circulación, entonces nada más las cierras y lo único que hacen es que la paciente se sienta bien porque ya no va a ver sus venitas ahí. Y en el tema de esa fenectomía, porque casi al principio del episodio mencionaste ese procedimiento, creo que antes se hacía más, hoy en día no me ha tocado tantos pacientes. Y esos que me llegaron a tocar sí tenía como algún tip, al menos ellos decían. No sé, no andaba en esos temas, pero ¿tiene alguna repercusión quitar la safena, que es de las principales venas? La safena es la vena principal del sistema superficial, pero el sistema superficial es un sistema muy secundario que lleva muy poquita sangre. El sistema superficial prácticamente lo que hace es compensar un poco al sistema profundo cuando el sistema profundo no puede ser capaz de llevar la suficiente cantidad de sangre. Y eso es muy raro. Eso sucede con compresiones extrínsecas, con alguna estenosis o disminución del diámetro de las venas a nivel central o con trombosis venosas profundas. Entonces, no, prácticamente no pasa nada al quitar la vena safena porque se compensa. Tenemos un montón de venas perforantes que comunican el sistema venoso superficial con el profundo, que hacen que la sangre que iba por el sistema superficial se vaya al profundo. El sistema profundo lleva habitualmente más del 85% de la sangre de las piernas hacia el corazón. Yo siempre le digo a los pacientes que se imaginen que las venas de las piernas son como Avenida Constitución con sus laterales. Entonces, el sistema profundo es Avenida Constitución, los carriles centrales, que son 6 carriles enormes donde puede ir una cantidad bastante considerable de carros, ¿no? El sistema superficial son las laterales, donde pueden ir ahí algunos carros y entran y salen y no pasa nada, ¿no? Y las venas perforantes son todas las callecitas para entrar o salir de Avenida Constitución. Entonces les digo, si yo tapo Avenida Constitución con un trombo, pues se hace un caos, ¿no? O sea, de ahí para abajo todo es un desastre. Pero si tapo la lateral no pasa nada, porque se meten a la vía principal. Eso es lo mismo que pasa con el sistema venoso en las piernas cuando quitamos la lateral, que es la vena safena. Órale, pues gran explicación. Hasta a mí me sirvió. Antes de pasar a otro tipo de temas, algo que digo, sé que esto pues es una especialidad de más de 3 años, pero para fines prácticos y de este podcast, ¿hay algo que se nos esté pasando que sea clave mencionar en cuanto a la prevención, tratamiento o manejo de las patologías que mencionaste? ¿Algo que quisieras dejar de decir, más bien que no quisieras dejar de decir? Creo que lo más importante ya se dijo, algo que nos falta un poco, que es muy trascendental, porque cuando no se detecta a tiempo puede ser el desenlace terrible, es el aneurisma de aorta. Hay una campaña ahorita a nivel nacional, ya tiene unos 5 años, que se hace una vez al año por lo menos, para detectar aneurisma de aorta, y es algo que se hace de forma muy fácil, con un ultrasonido en el abdomen que se tarda aproximadamente 5 minutos en hacer, medir el diámetro de la aorta. Nosotros recomendamos que todos los pacientes hombres mayores de 65 años que fumen o hayan fumado y que tengan presión arterial alta vayan a una consulta de revisión, que tengan antecedentes familiares de aneurismas. ¿En sistemas públicos?
públicos, privados, todos los hombres mayores de 65 años que fumen o hayan fumado, o los pacientes que tengan hipertensión o que tengan en la familia antecedentes de aneurisma de aorta, que vayan a consultar para hacer un screening de aneurisma de aorta. Ahora, vamos con las preguntas como complementarias. Como profesor de pregrado y hablando de este tema, hay un caso que le tocó a mi esposa por la simple magia de la auscultación, que no sé cómo te toca hoy en día, pero auscultar en mi época, y estamos hablando de hace 10 años, era bien importante el poder detectar pues todos los focos aórticos y demás. Y en algún momento le tocó, por clínica ya trae algo, pero le tocó auscultarlo y decir, oh, señor, se me hace que se tiene que ir de urgencia, no sé si a la 34, lo mandaron y le dijeron, señor, trae una disección. Y dijeron, ¿cómo la detectaron? No, pues la doctora se daba esos minutos, porque es que la realidad es que tampoco ocupas tanto para hacer una buena auscultación. Desgraciadamente el sistema del IMSS no te da tampoco a lo mejor tanto espacio pero le llamó mucho la atención y se le quedó muy grabado. La historia completa la tiene ella, de cómo en una auscultación dijo, algo aquí no suena bien, los síntomas suenan a, esto es típico de coartación, lo mandó, lo operaron y después regresó y dijo, pues prácticamente una auscultación me salvó la vida. ¿Cómo te toca a ti hoy en día, después de una generación COVID que a lo mejor no tuvieron a lo mejor esta preparación que nos llegó a tocar a nosotros, que se está retomando? ¿Qué tan enfático eres con que exploren a los pacientes? Creo que es muy importante, pero cuestiones un poco más básicas. O sea, yo les digo, todos los pacientes tienen que entren al consultorio de cirugía vascular, tienen que revisarse los pulsos. Si vaya por varices, hay que tocar pulsos, porque si hay diferencia entre el pie derecho y pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda, algo tenemos que buscar ahí. Puede ser una disección o puede ser alguna oclusión o algo. Y no les pido que ausculten más que ciertos puntos, carotidios, abdominal, para ver si no hay soplos y nada más. Eso es lo que me interesa a mí como cirujano vascular, para escuchar soplos o el flujo turbulento de la sangre. Con un Littmann tal cual. Con un Littmann normalito. Claro. No necesita ser nada sofisticado. Y ya todo lo demás. De hecho, nosotros hemos dejado muchos pasos importantes de la exploración del paciente por el ultrasonido. Ya no se hacen todas las pruebas clínicas que hacíamos para ver reflujo de la vena y demás. Ahora todos los cirujanos vasculares tenemos un ultrasonido en el consultorio y con eso vemos directamente el reflujo y lo medimos y demás. O sea, se puede hacer diagnóstico en el consultorio propiamente. Exactamente. Prácticamente todos los angiólogos que estamos aquí tenemos un ultrasonido en el consultorio para hacer el diagnóstico. Quizá vamos a pedir que se complemente en algún gabinete de radiología por los radiólogos que son los expertos en imagen, definitivamente, pero todos hacemos un screening ahí en el consultorio. Que eso sí cambió a lo mejor de 15 años para acá, ¿no? Digo, a mí me tocó en su momento los catéteres venosos central, pues ponerlo por anatomía y demás, y ya hoy en día pues sé que la mayoría de los internistas o cirujanos saben manejar el ultrasonido para hacerlo guiado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es parte de las certificaciones actuales de los hospitales, que todos los hospitales están buscando siempre certificarse por estos organismos internacionales, es que los catéteres se hagan ecoguiados. Y no creo que te encuentres un hospital privado aquí en la ciudad que todavía permita que se hagan anatómicos, salvo en cuestiones de urgencia, en quirófanos, en áreas críticas, pero todo lo demás debe ser ecoguiado. Que incluso yo creo que hasta en públicos, en hospitales grandes, seguro debería ser, porque pues no es tan caro un ultrasonido de ese tipo para nada más hacer los guiados. A nosotros, pues digo, a mí sí me tocó poner como interno venoso central, pero ya hoy en día dices, órale, ¿cómo hace 15 años era tan diferente? Por eso he ido puntualizando, porque me acuerdo de los internados, de cómo era. Pero bueno, en cuanto a tu formación, ¿viste alguna diferencia en los sistemas de salud cuando fuiste a Barcelona y regresaste a México en cuanto a la disponibilidad, en cuanto al equipo, las guardias? ¿Cómo se vive un hospital en un país de primer mundo? La verdad es que sí tienen algunas diferencias. Yo prácticamente toda mi formación la hice en el Tecnológico de Monterrey. Entonces todos pensarán que en el Tecnológico de Monterrey pues son hospitales privados donde hay todo, pero no. Desde que yo estoy ahí para hacer la especialidad, se hizo una unión con la Secretaría de Salud, algo que se llama Programa Multicéntrico. Todas las especialidades del TEC rotan en el Hospital Metropolitano. Entonces tenemos dos sedes, los hospitales del TEC y el Hospital Metropolitano. Y ahí podemos complementar las dos cosas. Entonces, si tú me preguntas específicamente para cirugía vascular, ¿hay alguna diferencia entre la exposición que tenemos aquí en Monterrey, en el hospital más importante de la Secretaría de Salud del noreste del país, que es el Metropolitano, contra los de España o Estados Unidos? Sí, es una diferencia significativa, que ahora se está tratando de disminuir esa brecha. Ya están
viendo la forma de tener una sala de hemodinamia ahí para tratar infartos, para tratar patologías vasculares y demás. Eso es por una parte de la disponibilidad de las cosas grandes, o sea, de una sala de hemodinamia. Si nos vamos específicamente al material, o sea, los catéteres, los balones, las prótesis, eso no lo tenemos en los hospitales ni en el hospital privado más importante del país, del que sea. No lo tienen ahí. Porque el volumen de pacientes que manejamos aquí en los hospitales privados no justifica las inversiones para toda la cantidad de prótesis distintas que tendríamos que tener disponibles. Entonces tenemos disponibles las más comunes que más o menos se adaptan ahí a la gran mayoría de los mexicanos. Pero siempre tenemos la colaboración de todas las empresas que venden estos productos y que llegan. Nosotros hablamos por teléfono y en 10 minutos están ahí. Eso pasa aquí en México. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos el hospital sí tiene un stock en todos los hospitales o las salas de hemodinamia o los departamentos de emergencias tienen todo el material ahí. Y en España no es tan grande el stock como lo tienen en Estados Unidos, pero también tienen lo más común. Lo más común me refiero a cualquier tipo de aneurisma lo pueden resolver ahí en una urgencia con lo que tienen en el hospital. Y ahí también se apoyan de las casas comerciales, que son las que llevan todas las prótesis. Entonces, no estamos tan diferente aquí en México comparado con Estados Unidos o con Europa en cuanto a la disponibilidad de materiales. Tal vez en los tiempos, porque yo no lo tengo ahí en mi casa. O sea, yo no lo tengo en el quirófano como lo tiene allá, pero me lo llevan en 10, 20 minutos. ¿Y sentiste alguna diferencia? Porque sé que se habla muy bien de los médicos mexicanos en el extranjero en cuanto a su preparación, actitud y demás. ¿Sentiste alguna diferencia cuando estuviste en estos países? Cuando estuve como estudiante, sí. Yo me fui en el segundo año del internado. En la escuela hacemos 2 años de internado. Y el segundo nos vamos a rotar a varias partes, ¿no? Entonces, yo me fui a Baylor, en Houston, y me fui al Hospital de San Pau, en Barcelona. Y veíamos que la exposición que teníamos nosotros como estudiantes acá, en la escuela de medicina, que rotábamos en el Metropolitano y demás, nosotros sabíamos suturar y nosotros incluso habíamos puesto centrales y habíamos atendido partos y habíamos hecho 1000 cosas que era impensable que algún estudiante de España lo hubiera hecho y mucho menos en Estados Unidos. Entonces sí sorprendía ya un poco, incluso a los residentes. Yo me acuerdo que en el Hospital de San Pau en Barcelona nos pusieron a cerrar ahí una herida de un portacat. ¿Cómo sabes hacer el surjet subdérmico si aquí el R1 apenas está aprendiendo a hacer este tipo de cosas? Y bueno, pues aquí tenemos un poco más de exposición a eso. Sí hay una diferencia significativa, creo yo. Sí, te lo pregunto porque pues hoy en día que es que existe TikTok, Reels y demás, ves mucho. Bueno, a mí me toca ver por el canal esta comparación de médico haciendo la especialidad en España y el médico haciendo medicina en Latinoamérica, de justo esto que acabas de decir, ¿no? De cuántas cosas no atiendes versus los otros, que en algún momento una amiga me decía, oye, ¿me voy a España o no me voy a España? Le dije, pues de inicio investiga cuál es el estilo de vida de un residente, lo que va a hacer como residente, porque si tú vienes del hospital universitario, yo estoy en el universitario, a lo que estás expuesto de todo lo que puedes hacer por la necesidad que se tiene versus un hospital particular de España, no sé qué es lo que buscas. Si son 3 años, muy tranquilo, 4 años, o si buscas salir súper preparado de manera que tu primer día de externo casi creo que puedes hacer todo, o que allá a lo mejor pues vas a tener una curva más lenta. Entiendo que la economía, la seguridad y demás, le digo, ¿pero qué buscas? Y es donde me decía, ya, pues es que yo quiero anestesio, le digo, pues ponen a balanza. O sea, si vale la pena, digo, también porque el presentar el examen, homologar y demás te va a tomar tiempo, pero seguramente, como lo acabas de decir, un anestesio que sale de España versus un anestesio que sale de un sistema público-privado en México, mucha gente no cree cuando están lejos del área de la salud que sean tan parecidos, pero creo que en el tema de salud, pues sí somos competitivos, ¿no? Sí, definitivamente. Mucha gente allí, sobre todo en las pláticas, en las cenas familiares y demás, nos dicen, ¿qué opinas tú? O sea, para un procedimiento, no sé, aneurisma de aorta, ¿te irías a operar aquí en México o te vas a Estados Unidos? Pues no, la verdad es que en México lo hacemos igualito que en Estados Unidos. O sea, una trombosis venosa, una embolia pulmonar, todo se resuelve exactamente igual. Yo creo que esa discrepancia que existía antes entre los tratamientos ya se está disminuyendo cada vez más. Quizá para cosas mucho más específicas, o sea, para los tratamientos de, no sé, reemplazo de válvulas por robot, que aquí en México pues sí hay gente que lo hace, pero es rarísimo que te lo encuentres. Y esos cirujanos que hacen estos reemplazo de válvulas con robot,
pues no tienen el volumen que tienen en los hospitales en Estados Unidos, que hacen 600 cirugías al año. Aquí, no sé, harán 60 al año. Entonces, para cosas muy complejas, para cánceres muy complejos, que ya tienen protocolos de investigación y otras cosas que no acostumbramos tener aquí, cada vez más hay un grupo aquí de hematólogos muy importante y conocido que tiene unos protocolos que los ves en el primer mundo, ¿no? Entonces, cada vez vamos más encaminados hacia allá. Pero en este momento, todavía hay algunas cosas que no. Para la gran mayoría de lo habitual, de lo que se ve en todos los días, lo tratamos exactamente igual aquí, o en España, o en Estados Unidos. Claro, que justo a mí también me han hecho ese tipo de preguntas de que, oye, si te pasara algo, digo, pues aviéntame la 21 del IMSS, aviéntame la 34 de cardio, o en su defecto a tales particulares, para no mencionar marcas. Pero me dicen, ¿cómo que al IMSS? Le dije, bueno, es que a lo mejor tú tienes la experiencia de que la consulta de medicina familiar que no está citado y te esperas 5 horas, pero eso no es lo mismo versus una alta especialidad o lo que sea que brincas a una subespecialidad. Mis respetos para el IMSS. Lo demás, pues entiendo que el sistema pues tiene muchos temas políticos y económicos, pero te lo pregunto porque pues por la formación veo que, y coinciden casi todos los invitados que han ido al extranjero en decir, pues normalmente ellos se llevan el susto de que ¿por qué estás tan preparados? Y muchos piensan que en México pues no se hace mucho, ¿no? Pero me da gusto escuchar eso. Gerardo, ¿algo más que se nos está escapando antes de ir cerrando el episodio? No, creo que eso es todo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y la oportunidad de estar aquí contigo platicando esto. Gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Y ya nada más la última pregunta, que es más social que de medicina. Por ahí quienes te siguen en redes sociales ven que eres apasionado por la F1 y tienes una foto en donde fuiste a ver F1, o es algo cotidiano y vas a varios lados. Habitualmente me gusta ir. De hecho, tenemos ahí un plan de ir cada año a un lugar nuevo. Este año fuimos a Austin y a la Ciudad de México. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el desastroso episodio de Checo en el autódromo? ¿Cómo se vivió? Estuvo bien. La verdad es que chocó justamente enfrente de nosotros. Estábamos ahí en el sitio, en el lugar indicado. Para nosotros que una semana antes habíamos estado en Austin, la verdad es que vamos por el ambiente y por todo lo que se vive alrededor de la Fórmula 1. Específicamente los que les gusta la Fórmula 1 saben que ir ahí te vas a perder todos los detalles técnicos y todas las cosas que los verdaderos aficionados están buscando, y escuchar los radios, y incluso hay gente que los ve primero en español y luego en inglés y ya se meten en cosas acá muy locas. Muy técnicas, ¿no? Sí, exacto. Entonces ir ahí es más como vivir la experiencia, y la verdad es que es espectacular para toda la gente que dice no vayas a la Fórmula 1 porque solo vas a ver pasar el carro así 2 segundos. No es cierto. No tiene nada que ver eso. Es todo lo que gira alrededor de la carrera. Particularmente este año aquí allá en la Ciudad de México sí estuvo raro, porque el año pasado pues estás ahí, cada vez que pasa Checo se hace un relajo, ¿no? Todo el mundo grita y demás. Y aquí parecía que estábamos, no sé, en un concierto de música clásica. Pasaban y nadie decía nada, todo el mundo así como que desanimado. No había porras, no había nada. Solamente ahí como que muy local ahí con tus amigos. Pero bueno. Pero en Austin fue como local Checo, ¿no? En Austin sí. En Austin estuvo como una carrera normal. Como si la terminó. Estuvo bastante bien. Ya. Sí, pues sí. Un buen amigo fue a Austin también y me decía, no, pues es que le decía, ¿por qué no llevaste a tu esposa? Y me dice, no, es que no es la carrera de 1 hora. Yo me aviento 8 horas, claro, pues de inicio a fin, el show y demás. Y pues sí, digo, yo intenté comprar este año y es una locura el tema de la compra de boletos en línea. Estás ahí como loco en línea y pues al final de cuentas no alcancé. Pero cuando te vi las fotos dije, pues es bueno que al menos encontrar a alguien. Y este tema que decías, ya nada más para cerrar, tengo un tío, Jorge, saludos, que justo vive en Ciudad de México y le decía, ¿vas a ir? Me dice, no, él tiene como 3 monitores y justo ponen claro, una esta. Me dice, no, ¿yo para qué voy? Si ahí no puedo ver todo. Le digo, pero pues estar con la gente, me dice, no, yo quiero ver todo lo técnico. Y a raíz de él yo empecé a ver la F1 y una amiga, Melanie, que también es súper apasionada de. Y es donde entiendes que la preparación y empiezas a ver pues todas las cuales, ¿no? Que no es nada más la carrera, sino hay todo un tema atrás. Claro. Así que pues qué bueno que tengas esa afición. Y pues bueno, de nuevo, pues ya para cerrar, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te felicito porque pues digo, empatas muy bien la vida personal con la profesional. Y justo ahí contigo porque vi, no identifico a lo mejor ignorantemente a más cirujanos vasculares que se presten a difundir lo que se hace. Entonces, pues te felicito. Ojalá que sigas con el camino como vas. Y pues bueno, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.